tratará sobre las novedades, algunas novedades destacadas de la nueva versión de Console Multiphysics, la 5.5. Entonces, veremos cuáles son estas novedades y intentaré ejemplificarlas con algunos modelos y también utilizando el propio software. Muy bien, pues como ha comentado Antonio, una de las novedades principales es que en esta nueva versión hay dos módulos, que son dos nuevos módulos que se añaden a la estructura del producto, que son el módulo de flujo de medios porosos y el de procesado de metales. ¿De acuerdo? Estos dos nuevos módulos se añaden a la parte de flujo de fluido y transferencia de calor. eh, Más concretamente, el flujo de medios porosos sería un módulo relacionado con flujo de fluido y el procesado de metales estaría más relacionado con la parte de transferencia de calor. Pero estos dos módulos, como ha comentado Antonio, pues dentro de un par de semanas haremos un seminario online específicamente para ver el contenido de estos módulos y su uso. Bien, una de las novedades principales que tiene la nueva versión atañe a las herramientas geométricas. De hecho, hay una nueva herramienta que nos permite crear esquemas tanto en plano de trabajo dentro de una geometría 3D como en geometrías bidimensionales. Esta nueva herramienta de esquema está disponible en la plataforma principal para cualquier tipo de instalación y más concretamente en el módulo de diseño, el Design Module, hay herramientas parecidas a las de tipo CAD de esquema que nos permite utilizar dimensiones y restricciones en los dibujos bidimensionales, tanto plano de trabajo en modelos 2D. Bueno, pues vamos a ver estas nuevas herramientas. Para ello voy a compartir Console Multiphysics con ustedes. Bien, ya le aparece aquí el escritorio, la ventana inicial de Console Multiphysics. Y lo que voy a hacer es, voy a abrir un archivo que tengo preparado. Este de aquí. Y vamos a ver cómo funciona aquí. Bien. Tenemos una geometría, esta aquí, que son las palas y con la parte del rotor de un ventilador. Y vemos que esta geometría pues, se ha creado utilizando pues, primero un plano de trabajo. Este de aquí, donde hemos creado la forma de la pala. Y como sabemos, pues dentro del plano de trabajo tenemos una geometría plana. ¿Bueno? Bien, en esta geometría plana, en este caso, aquí vemos que aquí arriba hay una nueva pestaña que me abre una barra de herramientas, que es la barra de herramientas de esquema, que es en Sketch. De forma que yo puedo cambiar entre la vista de esquema y la vista normal del plano de la geometría creada en el plano de trabajo. Entonces, como vemos, pues aquí hay una serie de herramientas en Draw que están disponibles en la plataforma principal. Es decir, no hace falta, en este caso, para esta herramienta de esquema, no hace falta el módulo de diseño, que me permite pues dibujar un polígono de forma interactiva en la ventana gráfica. Como lo haríamos con un paquete CAD clásico en la vista de esquema también. Por ejemplo, bueno, ahora pues, haré un ejemplo cómo se crearía esta geometría utilizando esta parte de este dibujo en esquema. Podemos dibujar polígonos, arcos circulares, podemos poner curvas de interpolación, curvas cuadráticas, cúbicas, puntos, rectángulos, etcétera, todo interactivamente dentro de la propia ventana gráfica. Anteriormente, como ya sabemos, lo que hay que hacer es ir añadiendo, lo que se hacía era ir añadiendo nodos dentro de las secuencias geométricas del plano de trabajo. Por ejemplo, si yo quiero, puedo
aquí puedo dibujar estos nodos, ¿de acuerdo? Puedo cambiar un arco circular. Aquí ponía pues este trozo de arco circular. Ahora puedo cambiar al polígono y puedo seguir poniendo una línea poligonal y después, por ejemplo, pues cerrarla, ¿no? ¿De acuerdo? Y puedo hacer un esquema y después ya puedo, digamos, cambiar esta curva. Tengo, por ejemplo, en este caso, al mezclar polígonos con segmentos con líneas circulares, pues tengo una curva compuesta, ¿de acuerdo? Que está compuesta por estos tres trozos y puedo pues cambiar pues las posiciones de los vértices del polígono ya con mayor precisión, poniendo los puntos, los radios, etcétera, todas en los ajustes, pero ya he creado directamente, digamos, de forma esquemática, cuál es la figura que necesito en el plano. Bueno, voy a eliminar esto que he creado como ejemplo y vemos cómo, además de esta herramienta de esquema que hemos visto, que le he mostrado, pues existen también, bueno, puedo también poner, crear fillets en las aristas, etcétera, también de forma interactiva en la propia ventana. Pero tengo, como pueden ver, tengo aquí otras herramientas de restricciones, constraints, y de dimensiones. ¿Vale? Estas dos herramientas son ya específicas del módulo de diseño. Y son nuevas y me permiten, como pueden ver, poner restricciones geométricas en las entidades que ya tengo creadas. Por ejemplo, aquí, como pueden ver, tengo una serie de parámetros definidos, que son estas distancias, A, B, este ángulo, que es ang, el radio R este de los redondeos en las paletas del ventilador, etcétera, y están aplicadas como restricciones, ¿de acuerdo? Entonces veo que aquí, dentro de la geometría plana, puedo, por ejemplo, eh, poner estas restricciones geométricas, ¿de acuerdo? Que serían, a ver, voy a poner un poquito más grande, ¿de acuerdo? Estas restricciones geométricas y, ok. Por ejemplo, aquí tengo que la distancia tiene que ser A, etcétera. Y como podemos ver, también hace un control de el nivel de restricción que tiene la geometría. En este caso, como podemos ver en la geometría plana, me dice que el status es que está bien definido. Es decir, que ya la geometría está restringida. De hecho, si intento modificar cualquier cosa de la geometría, me lo impide porque las restricciones y las dimensiones que he puesto me piden modificarlas. Pero, por ejemplo, yo puedo coger este de aquí, que me dice que esta distancia en la parte final es de 0,62, pues puedo eliminar, ¿vale? Puedo seleccionar la distancia. Bueno, la voy a deshabilitar, ¿de acuerdo? Con lo cual, esa restricción ya no la tengo, la he deshabilitado, que sería esta distancia 4, y vemos cómo esta parte ya queda, digamos, en un gris un poco más claro que me dice que la geometría ya no está constreñida totalmente, no está totalmente restringida, de forma que yo interactivamente también puedo, como pueden ver, arrastrar esa parte, ¿eh? Digamos, modificar la geometría de forma que se mantienen el resto de restricciones que tengo impuestas en el módulo. ¿De acuerdo? Si ahora yo quiero, pues, volver a poner una restricción de distancia, pues puedo echar aquí, selecciono el, la distancia que quiero poner y entre esos dos puntos, pues yo aquí puedo poner el valor que se muestra es la distancia actual, pero puedo cambiarlo aquí, poner, por ejemplo, que esto sea 0,5, ¿vale? Y lo impone en el esquema. Ya, de nuevo, pues la estructura queda bien definida del todo. ¿De acuerdo? Bien, una vez que he utilizado aquí, por ejemplo, que tengo relaciones geométricas que puedo imponer, por ejemplo, que dos
aristas sean perpendiculares, que sean paralelas. Puedo poner que una curva sea tangente a una arista, que sean coincidentes las dos características, etcétera. Y en dimensiones puedo indicar distancias solamente en el eje X, en el eje Y, la posición, etcétera. ¿De acuerdo? La distancia en una cierta dirección, o especificar el ángulo, como en este caso de aquí, ¿de acuerdo? En esta especificación de ángulo. Muy bien. Por ejemplo, bueno, una vez que tengo el plano de trabajo construido, pues aquí ya las siguientes herramientas pues son rotación o una segunda rotación. Bueno, tres rotaciones, manteniendo el original. Hacer un cono, un cilindro, en medio para restar, pues lo restamos y tenemos la geometría que le mostré al principio, ¿no? Voy a hacer, por ejemplo, para que vean cómo funciona del principio, voy a hacer una nueva componente, por ejemplo, que sea 2D, para hacerlo más rápidamente, ¿vale? Y voy a utilizar las herramientas, la geometría. Aquí tenemos el sketch, que es la parte de esquema nueva, y puedo ponerlo como pueden ver, puedo activar y desactivar con esta herramienta aquí la vista de esquema. Entonces, por ejemplo, si quiero crear esa geometría, vamos a ponernos cerca del 0,0, ¿vale? Que está aquí. Vamos a poner aquí, sería esto. Puedo ir dibujando la línea poligonal que necesito. ¿De acuerdo? Ahora mismo no hace falta que sea. Ahí sí, no he podido cerrarla. No ha cerrado correctamente. Voy a hacerlo nuevo. Ahora sí. Tenemos esto y ahora ya podemos aplicar las restricciones. Por ejemplo, podemos coger aquí, perdón, esta restricción perpendicular y la aplicamos a esta arista y a esta arista. Y vemos que tenemos el símbolo de perpendicular que lo podemos poner aquí, situar. Y ya hemos creado, aquí este es el primer polígono, hemos creado interactivamente esquema y esta restricción perpendicular que teníamos que crear. Si nos fijamos en geometría, vemos que está sin definir, ¿de acuerdo? O sea, no está restringida. Necesitamos 11 restricciones o dimensiones más porque tenemos un grado de libertad. Es decir, yo puedo coger y cambiar, como pueden ver, y moverlo. Y los vértices también puedo moverlos porque está sin restringir, ¿de acuerdo? Bien, vamos a seguir poniendo restricciones. Por ejemplo, también vamos mm, a especificar que estas dos aristas son perpendiculares. Y podemos, por ejemplo, aquí también especificar ángulos. Cogemos este aquí y este aquí. Y vemos que podemos poner el valor de ángulo actual, es 148,95 grados. Pero yo puedo poner aquí, en la parte de ajustes para esta restricción, puedo poner ang. Ang, que es el parámetro de ángulo de 165 grados que tenemos definido. Bueno, bien, esa misma restricción, vemos cómo conforme vamos añadiendo restricciones, pues aquí va disminuyendo el número de restricciones y dimensiones necesarias para definir completamente el modelo, ¿no? O sea, el esquema. Bueno, vamos a seguir un poco, vamos a hacer lo mismo con este de aquí, ponemos este ángulo, hacer también ang, ¿vale? Y lo podemos ir construyendo. A ver, y, podemos decir que, por ejemplo, paralelo, que esta arista y esta deben ser paralelas. Ya tenemos
el paralelo opuesto, podemos poner una dimensión. ¿Vale? Tenemos, por ejemplo, para poner una dimensión de distancia, pinchamos aquí en distancia, cogemos el vértice que necesitamos. Esta es la dimensión actual, pero esta queremos que esa altura sea b. Bueno, podemos seguir, dentro de las restricciones, podemos seguir moviendo aquellos grados de libertad que sean compatibles con las restricciones que tenemos en este momento impuestas, como pueden ver. Bien, estas dos distancias, esta de aquí, hemos dicho que esta va a ser la distancia A, ¿vale? Aquí, y esta de aquí, esta distancia de aquí también va a ser A. ¿Vale? Bueno, entonces creo que ya están viendo cómo funcionan estas nuevas herramientas que hay en la nueva versión. Entonces, vamos aquí, ve, imponiendo, ¿vale? Seguimos teniendo, como pueden ver, ahora se puede mover la estructura cuando cambiamos los grados de libertad, ¿vale? Esto lo podemos hacer aquí fijando la posición, fijando la posición de este punto en, por ejemplo, en 0, 0. Ya tenemos fijada. Aún así, por ejemplo, ahora tenemos libertad de rotación en torno a ese punto. ¿Cómo podemos? Cada vez tenemos, como pueden ver, menos restricciones para dejarlo bien definido. Podemos, por ejemplo, especificar para evitar la rotación la distancia I entre este punto y ese punto. A ver, creo que no voy a darle este punto. A ver, aquí. Esto. Ahora, la distancia I. Ahora, esta distancia I, que ahora mismo es esta distancia, vamos a ponerle 0 para que esté sobre la misma horizontal. Entonces, ya lo tenemos, y hay ya cosas que no puedo mover. ¿Vale? Eh, las, las marcas de restricciones las puedo mover y situarlas en el dibujo donde convenga. Por ejemplo, bueno, ya vamos a terminar. Pero todavía tengo, por ejemplo, libertad de mover este de aquí. Vamos a hacer fillet. Vamos a hacer un fillet aquí en este vértice. A ver. Y lo podemos hacer interactivamente. Y este fillet, el radio, vamos a ponerle R mayúscula, que es el radio que tenemos definido. Y lo mismo podemos hacer con este de aquí. ¿Vale? Tenemos también el mismo radio de redondeo. ¿Vale? Seguimos teniendo. Ok. Voy a quitar esto. Todavía se puede mover. Y pues para terminar de restringirlo, pues podemos, a ver, me queda una. Una restricción más para dejar ya totalmente fijado el objeto. Podemos restringir pues esta distancia, por ejemplo. ¿Vale? Bueno, ya está restringida. Y vemos que ya está el estatus de well defined. Bueno, ya no podemos hacer nada más. Estos parámetros, como siempre, los puedo utilizar para hacer barridos paramétricos. Es decir, puedo repetir la simulación para diferentes valores de A o cambiando, por ejemplo, diferentes valores del ángulo. ¿Vale? Por ejemplo, aquí en el ángulo, si en vez de 165, puedo ponerle 145. Entonces, la geometría la puedo actualizar utilizando estos parámetros de restricciones y dimensiones como,
pues en un barrido paramétrico. Muy bien, pues vamos con más cosas. Han visto estas nuevas herramientas geométricas. Eh, También hay novedades en el escritorio principal de Console Multiphysics, de forma que podemos utilizar menús contextuales en la propia ventana gráfica, que es algo que no se puede hacer. Y también hay cambios en la barra de herramientas de la ventana de gráficos. Podemos personalizar la botonera que viene arriba, algo que antes no podíamos hacer, y también hacer un uso repetido, o sea, mantener el uso repetido de las cajas de selección y de zoom. Bueno, vamos a ver también esta funcionalidad. Voy a abrir otro archivo. Y voy a compartir también cosas que se me han olvidado. Vamos a abrir. Aquí. Voy a compartir Console Multiphysics de nuevo. En este caso he abierto para que me sirva de ejemplo, que es bueno, un modelo que puede ser que ya la hayan visto antes. Es un micromezclador donde hay un flujo de fluido que viene por una entrada a la izquierda, en esta sección cuadrada de la izquierda, se subdivide, se vuelve a unir y sale el fluido por la derecha y disuelve el soluto que hay, que puede ser no homogéneo en la entrada, pues se homogeneiza mientras circula por el micromezclador. Esta es la idea fundamental de este modelo. Bien, pues aquí tenemos la física del flujo laminar, que resuelve pues, el flujo que circula dentro de este micromezclador. Aquí ahora mismo la condición de contorno todo es pared, es decir, he eliminado la condición de contorno de entrada y de salida porque la voy a establecer utilizando la nueva herramienta. La forma clásica que todos conocemos, bueno, pues aquí o en la barra desde la barra de herramientas o en la interfaz física pinchando a la derecha puedo añadir los nodos de las condiciones de contorno que necesite. Ahora, en la ventana gráfica, si pinchamos con el botón derecho, vemos que me aparece un menú contextual, que esto es nuevo en esta versión. De forma que puedo desde aquí definir unas nuevas selecciones de dominios, de contornos, de aristas y de puntos. Entonces, por ejemplo, vamos a definir una nueva selección de contorno y seleccionamos este contorno. Y una vez que está seleccionado este contorno, puedo pinchar otra vez para que me salga el menú contextual. Lo voy a poner aquí en otro lado para que se vea. En la propia ventana gráfica, de forma que a ese contorno que tengo seleccionado puedo directamente crear la condición de contorno, el nodo de condición de contorno que necesito. Por ejemplo, en ese caso, ese contorno corresponde a una entrada de fluido. Le doy a Inlet y vemos cómo efectivamente se ha añadido directamente desde la ventana gráfica y añadido el nodo a la interfaz física de flujo laminar. Una vez que tengo la interfaz física, puedo hacerlo aquí. Pero sin salirme de la ventana gráfica, puedo ahora seleccionar este contorno de aquí. Bueno, puedo hacer. Puedo seleccionar este contorno de aquí y con el botón derecho puedo, por ejemplo, añadir ese contorno a la entrada 1, que es, como pueden ver, la condición de contorno que tengo ahí puesta. Pero esta sería la salida. Puedo darle Outlet y creo una nueva. Se crea directamente aquí el nodo de salida. El nodo para la condición de contorno de salida de flujo laminar. ¿Vale? De forma que con estos menús contextuales puedo crear las condiciones de contorno directamente en la ventana gráfica. Es algo que antes no podía hacer. Bueno, ¿qué ventajas tiene esto? Bueno, esto tiene algunas ventajas. Una de las ventajas es que yo puedo ya ir estableciendo la física directamente sin salirme de la ventana gráfica, simplemente seleccionando contornos y añadiendo los nodos que después voy a ajustar, pero ya tengo todas las condiciones de contorno necesarias para después hacer todos los ajustes sin salir aquí de esta zona de la ventana gráfica. Antes tenía que ir a la interfaz física continuamente y interaccionando entre unos y otros, y ahora lo puedo hacer más ordenadamente. Es decir, primero pongo todos los nodos de condición de contornos que voy a necesitar y después puedo ir tranquilamente haciendo los ajustes de cada uno de ellos.
No solamente eso, sino que, claro, el menú contextual cambia. Es decir, ahora mismo me aparecen los, el menú disponible para los contornos. Es decir, nodos que puedo añadir a contornos. No me aparecen todos los nodos disponibles. Cuando pinchamos con el botón derecho en flujo laminar, aquí me aparece todo. O sea, me aparecen las condiciones que se pueden poner en los contornos, pero también me aparece, por ejemplo, estas de aquí arriba, que son para dominios, o para aristas, o para puntos, etcétera, y muchos más. Aquí el menú contextual, la metagráfica, está, si hago selecciono un dominio, pues me aparecen, como en el menú contextual, me aparecen solamente los nodos que puedo poner en ese dominio. ¿De acuerdo? De forma que este menú contextual que aparece es mucho más específico. Muy bien, otra de las novedades que tenemos en el escritorio principal es, por ejemplo, aquí en la caja de selección. En este caso vamos a seleccionar contornos, ¿no? Por ejemplo, en la caja de selección, esto lo teníamos antes, yo puedo hacer en una caja y seleccionar esos contornos concretos, los que puedo elegir, los que intersectan la caja o los que caigan enteramente dentro de la caja. Pero ahora me aparece, una vez que ya lo he usado, pues esa herramienta digamos, se, se desactiva. Tengo esta opción ahora que es mantener eso activado después del uso. Después de seleccionar esta y ahora puedo seleccionar todas estas, es decir, y puedo ir añadiendo directamente a la condición de contorno. Si estas son salidas, o sea que si creo, por ejemplo, una nueva, ¿vale? Esta de aquí, creo, por ejemplo, Open Boundary, digamos que estos van a ser Open Boundaries, pues los puedo seleccionar reiteradamente, repetidamente, sin tener que activar cada vez el botón. Lo mismo ocurre con la caja de zoom. ¿De acuerdo? Puedo hacer zoom y puedo hacer más zoom, etcétera. ¿Vale? Bien, entonces esta función para mantener el zoom y la selección activados es nueva. Y también aquí hay en la parte de preferencias, pues tengo una, tengo la opción de modificar la barra de herramientas de la ventana gráfica. ¿Vale? Aquí puedo todos grupos o puedo ponerlo Use Define y puedo poner cada parte, por ejemplo, la parte de zoom, ahí me aparece normal, pero la puedo ocultar. Aquí la he ocultado en la gráfica, entonces tengo aquí control sobre digamos, sobre lo que voy a utilizar. Sí, entonces lo puedo poner así, lo puedo poner de forma compacta. Por ejemplo, aquí el WordPlay, ¿no? Vamos a coger en la parte de hide, ¿eh? Vamos a dejarlo como estaba. La parte de hide vamos a ponerlo como forma compacta. ¿Esto qué significa? Porque aquí el hide, donde estaban antes los botones desarrollados, pues me aparecen compactos para que haya un desplegable y se me ponen todos en una misma sección con el desplegable. ¿De acuerdo? O podemos probar a ver en la parte de ese wide, pues para que se extienda. ¿Vale? Que sería lo contrario de la forma compacta. Muy bien, vamos a seguir con otras más características nuevas. Estas son las novedades en el escritorio que afectan sobre todo a la ventana gráfica, pero hay muchas más novedades. Por ejemplo, para la creación de mallas, pues hay un nuevo algoritmo para un posicionamiento más seguro de los nodos de malla, que nos permita conseguir elementos de orden mayor en los contornos. Aquí un ejemplo. Anteriormente, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, elementos de alto orden en los contornos. Anteriormente, los algoritmos anteriores, a veces, si el contorno era complicado de mallar, pues tenía que reducir el orden de las funciones a primer orden para poder representar bien el contorno. Con el nuevo algoritmo eso se mejora en cierta medida, de forma que el posicionamiento de los nodos
se optimiza para poder poner órdenes órdenes de segundo o tercer orden en los contornos, sin que ocurra lo que pasaba antes, que había que reducir el orden había que reducir al primer orden en ciertos contornos. También hay nuevos formatos relacionados con fabricación aditiva, formatos de mallas relacionados con fabricación aditiva, que son, digamos, son redes triangulares, mallas triangulares en contornos. Y para ello hay unas nuevas herramientas que nos permiten reparar mallas superficiales, por ejemplo, que puedan ser importadas, de forma que allí donde hay huecos en esa malla, digamos, en el archivo original no está mallado, pero nosotros lo necesitamos para hacer la simulación, pues podemos crear caras y rellenar esos agujeros con una malla, con malla nueva. Aquí hay un ejemplo donde tenemos un archivo de malla importado, donde hay zonas del contorno sin mallar, de forma que tenemos estas nuevas herramientas para rellenar esos contornos que están sin mallar con caras nuevas y una malla nueva, y una malla que se crea en esa zona. Nos permite también ahora importar y exportar en formatos PLI y 3MF, que son formatos un poco superiores al STL que ya existía, que contiene información de la teselación triangular, desde el mallado de contorno, pero digamos son más utilizados actualmente en la industria y tienen más información que el STL antiguo. Y cuando hay herramientas nuevas para crear el mallado volumétrico dentro de la malla superficial que se haya podido importar. Bueno, estas son las novedades en la parte de mallado. En lo que se refiere a los resolvedores numéricos, pues han mejorado en ciertos aspectos. Por ejemplo, el cálculo, el uso de clústeres es ahora más eficiente y ha arrojado con la mejora del método multigrid, pues ahora llega hasta un 30% más rápido en cálculo de flujo de fluidos. Y, por ejemplo, el método acústico, que se utiliza el método de Galerkin discontinuo. Este ha sido el método de Galerkin discontinuo es un método mixto que mezcla pues características del método de elementos finitos con el de los volúmenes finitos. Digamos, es algo intermedio. Y que es muy utilizado en acústica. Bueno, pues el método que hay ahora para acústica de Galerkin discontinuo ha sido mejorado y es más rápido en estos modelos acústicos. Y además también necesitan menor uso de memoria, se acogen menos memoria. En el caso de acústica, por ejemplo, ahora ya es posible resolver problemas de propagación de onda acústica hasta 7 kHz. Por ejemplo, el ejemplo que aquí he mostrado es la propagación de sonido en el interior del habitáculo de un automóvil, de un coche, y está calculado hasta 7 kHz. Evidentemente esto hay que hacerlo en un clúster, pero anteriormente solamente era posible realizarlo de forma realista, pues hasta 3 kHz. Entonces se ha mejorado bastante en ese sentido. En la parte de resultados y visualización hay varias mejoras. Esta que viene aquí es que nos permite enlazar directamente imágenes de los grupos gráficos de Console Multiphysics a PowerPoint. Y para eso ha creado un módulo de Microsoft dentro de PowerPoint que permite este enlace. Y además esto es independiente de los módulos, está en la plataforma principal para todas las licencias. ¿Qué permite esto? Bueno, pues los que habéis trabajado mucho y habéis tenido que presentar informes y sacar presentaciones a partir de modelos de Console Multiphysics, pues muchas veces tenemos que hacemos cambios y cada vez que hacemos cambios y actualizamos los gráficos, pues tenemos que volver a actualizar la presentación. Aquí lo que se hace es un enlace directo entre el propio grupo gráfico y la imagen importada a PowerPoint, de forma que si yo cambio el grupo gráfico no tengo que volver a importar y pegar la imagen en PowerPoint, sino que simplemente la actualiza automáticamente. Bueno, en este caso voy a compartir para que vean cómo va.
Voy a compartir PowerPoint. Voy a abrir el archivo de PowerPoint. De hecho, voy a abrir el que he preparado para este webinar y lo voy a compartir. Ahí está. Bien, esta es la presentación que le estoy mostrando. ¿De acuerdo? Aquí están lo que hemos visto. Y vemos, por ejemplo, aquí en esa parte. Bueno, vemos aquí al principio, en la barra de herramientas de PowerPoint, que tenemos aquí una pestaña ya que es de console. ¿De acuerdo? Que me permite ver, como puede ver, pues ver todas las referencias, pegar una imagen que provenga de console multifisis, etcétera. Pero, por ejemplo, esta imagen que hay aquí de este flujo turbulento que hay dentro de este dispositivo, pues ha sido pegado de esta forma, ha sido pegado a través de console. Y vemos que hay en la herramienta de imagen, me aparece aquí arriba una pestaña que es imagen de console. Entonces aquí en imagen de console vemos cómo esta imagen está asociada a este modelo, Water Purification Reactor, MPH, y está en una imagen de línea de corriente en la parte de resultados. Vemos que está aquí. ¿De y yo puedo darle aquí, yo puedo cambiar la imagen en console y simplemente le doy a Depth Image y me cogerá la imagen que hay actualmente abierta en console. ¿De acuerdo? De forma que no tengo que ir continuamente, cada vez que haga un cambio, pues ir volviendo a poner la imagen dentro de la presentación. ¿Vale? Eh, bien, voy a compartir también. ¿Vale? Así es como se debería ver en el propio PowerPoint. Voy a compartir para que vean cómo se hace esto con su multifisis. Y por ejemplo, una imagen que hay aquí, esta de aquí, ¿vale? Esta por ejemplo, aquí en la parte de, si hago aquí un image snapshot, ¿eh? Pues antes tenía clipboard, o sea, el portapapeles, o guardarlo en un archivo, pero ahora como pueden ver, tengo esta opción de PowerPoint. Cuando lo guardo digamos, a portapapeles, pero de formato PowerPoint, cuando lo pegue, pues ya está enlazada. Cuando le doy OK, cuando pegue esta imagen en PowerPoint, estará enlazada a esta imagen. Y yo hago cambio esta imagen y puedo actualizarla automáticamente en PowerPoint. Más cosas de visualización. Bueno, pues esta se aparece en el caso de eh, gráficas de línea de corriente. Por ejemplo, en este caso voy a abrir. Y tenemos dos nuevas herramientas. Podemos hacer animaciones de, de flechas, de vectores y de puntos en gráficos que tengan líneas de corriente. Voy a compartir cosas y voy a abrir este ejemplo concreto. ¿Qué es este? Es este de aquí. Bueno, este a ver, lo voy a guardar. A ver, creo que estoy compartiendo. Sí, estoy compartiendo ahora mismo. Bien. Aquí, por ejemplo, tengo aquí este gráfico de línea de corriente y vemos que hay aquí mm, en el tipo de puntos, puedo elegir ahora flecha interactiva o punto interactivo. ¿De acuerdo? Entonces puedo poner puntos interactivos, hacer un plot y vemos que aquí puedo poner, pues, en este caso, tengo, como tengo 45 líneas de corriente, pues en cada línea de corriente poner un punto, o sea, serían 45 puntos, ¿vale? Que están aquí. ¿De acuerdo? Y puedo cambiar el tiempo local y ver cómo se desplazan esos puntos a través de la línea de corriente. ¿De acuerdo? Pero eso lo puedo también animar, ese desplazamiento de los puntos siguiendo la línea de corriente. Bueno, aquí me he quedado sin la parte gráfica, sin la parte de zoom, porque la he desactivado, pero la voy a volver a activar porque la uso bastante. Y zoom, bueno, normal, todo normal. Bueno, aquí tengo que poner todo junto normal, ok. Aquí lo vuelvo tengo otra vez, vale.
O Interactive Arrow, que es parecido, pero en este caso tengo flechas. ¿Vale? Y puedo ver cómo se desplazan esas flechas dentro del... Bien, voy a abrir uno que tengo hecho de ejemplo y eso lo puedo animar. De hecho, voy a abrir uno que ya lo tengo animado. Y aquí tengo, he hecho uno con puntos, donde he borrado las líneas de corriente y este de aquí, que es con flechas, ¿no? Y puedo animar el movimiento de, en este caso, o sea, los puntos. He quitado las líneas de corriente, pues para que se vea solamente el movimiento de los puntos a lo largo de las líneas y puedo poner todos los puntos que quiera. Bueno, bien, y para flechas, pues funciona parecido. Aquí tengo la línea y he puesto las flechas moviéndose a lo largo de la línea. Entonces, estas animaciones pues, me dan una idea mucho más clara de cómo es ver los vórtices de circulación, etc. Una idea mucho más clara de cómo es el movimiento de fluido dentro del modelo. Muy bien. Otra otra novedad que hay es el uso de los add-ins, o sea, que son, digamos, pequeñas piezas que se añaden al modelado. Estos add-ins lo que nos permiten es personalizar el flujo de trabajo en el modelo Gripper. Son como una especie de macro generalizada. Anteriormente existían los métodos del modelo, que eran trocitos de Java, que nos permite, pues, digamos, automatizar tareas, tanto en el Application Builder, el constructor de aplicaciones, como el constructor de modelos. Y estos add-ins son, digamos, un paso más. Nos permiten esa personalización a través de un pequeño trocito de Java que se escribe en el Application Builder, pero nos permite añadirlo como un nodo dentro del propio constructor de modelo y con una ventana de ajustes que le podemos crear. Estos add-ins los podemos crear nosotros en el Application Builder y vienen una pequeña librería que viene inicial con unos 5 ejemplos, pero yo puedo ir aumentando la librería con los add-ins que vaya creando y que vayan utilizando. Entonces vamos a verlo también, el funcionamiento de estos add-ins. Eh, Bien, esto está aquí en esta parte. Lo voy a hacer con un ejemplo. Voy a utilizar uno de ellos. A ver, voy a abrir eh, este de aquí. Bueno, esto lo voy a quitar. Lo voy a dejar como está al principio para hacer el ejemplo. Bueno, tenemos un modelo, este modelo de aquí, y vemos aquí en Developer, y esto lo voy a hacer. Bueno, lo voy a quitar. Ok. Toda la parte de estos add-ins está aquí en la pestaña de Developer, desarrollador. Aquí vemos los add-ins que tenemos en la sesión actual importados y también tenemos la librería de add-ins. Entonces, imaginemos, por ejemplo, que yo importo una geometría, ¿vale? Que es esta de aquí, que es, digamos, de una bicicleta de montaña, la parte delantera, esta donde está el manillar y la... No recuerdo el nombre ahora mismo. Bueno, pero la van a ver ahora. Importamos. Y tenemos esta de aquí. ¿De acuerdo? Aquí va el manillar cogido. Y aquí están los amortiguadores, etcétera. Y vamos a hacer, por ejemplo, un estudio de mecánica estructural. Bien, vemos aquí que esto tiene una simetría, ¿de acuerdo? Con lo cual, realmente, para hacer la simulación, lo partiríamos por la mitad. Entonces, vamos a utilizar un add-in que viene en la librería. Si pincho aquí, vemos los 5 add-ins que vienen como ejemplo
y los puedo activar, ¿de acuerdo? Down, para que estén aquí cargados en la ANI. Entonces son estos 5, por ejemplo, tenemos un controlador proporcional integral derivativo, que se utiliza mucho en sistemas de control, pero el que vamos a utilizar, por ejemplo, este que pone aquí planar cat. Si no lo añado, lo vemos que está a las definiciones globales viene este adding planar cat, y cuando vemos que este adding tiene una ventana de ajustes, ¿vale? Entonces, por ejemplo, esto lo que hace es cortar a través de un plano la geometría que le digamos. A través del punto medio es lo que queremos en este caso, pero el plano que tenemos es el plano X. Y vemos que aquí está, digamos, la previsualización de la operación que va a hacer. Y si le damos aquí crear cat, pues se crea el código. Ese código Java me crea las operaciones geométricas necesarias para hacer el corte. Y bien, pues ya tengo la mitad de mi modelo, que es el que voy a utilizar para hacer la simulación. ¿De acuerdo? Utilizando condiciones de simetría, evidentemente, que siempre usaremos cuando tengamos buenas simetrías. Entonces, este add-in, pues, me ha creado todos estos nodos en la geometría que han servido para hacer este. Entonces, estos add-in me permiten, pues, operaciones repetidas, ¿no? que se van a crear, se van a ejecutar en grupo, pues crearlas dentro de estos add-ins, ¿no? Y para ello utilizamos el Application Builder. Ahora el Application Builder que ya conocéis. Aquí está el Planar Cat. ¿De acuerdo? Bueno, vamos con más cosas. En optimización, pues tenemos herramientas para optimización de formas, ¿m? Que ya teníamos antes, pero ahora también son aplicables a láminas en mecánica estructural. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en este caso de aquí, la optimización de la forma. Hay un esfuerzo aplicado sobre esta pieza, que tiene una forma de L, y la dobla, ¿de acuerdo? Y queremos saber, bueno, qué forma, qué forma debe tener esta lámina para que la deformación sea mínima. Entonces, esa optimización está hecha y como pueden ver aquí abajo, pues me aparecen estos ribetes, ¿eh? Que hacen que sean mucho más resistentes a esa deformación. ¿De acuerdo? También la optimización topológica ahora nos permite crear modelos que sean geométricamente más suaves y más adecuados para su análisis y fabricación. Nos permite en la parte de los estudios de optimización de parámetros, nos permite establecer intervalos de confianza y también imponer un forzamiento estricto de restricciones en el diseño, ¿no? Cuando hacemos la optimización. Un poquito más rápido. El módulo de mecánica estructural, pues las novedades que hay es que ahora podemos hacer también problemas de contacto mecánico. En el caso de tipo láminas, de objetos tipo láminas, ya sean una lámina simple o compuesta, y en membranas. Por ejemplo, aquí vemos cómo hay un sólido que deforma una lámina y podemos hacer ese cálculo. Podemos incluir modelos de plasticidad y otros materiales no lineales. En el caso de láminas y materiales compuestos, hay una nueva interfaz para mecánica de tuberías, una interfaz completamente nueva. Podemos considerar láminas piezoeléctricas y dieléctricas si tenemos también al mismo tiempo el módulo de ACDC. Y análisis de vibraciones aleatorias. Podemos aplicar vibraciones aleatorias a una estructura y esto es un estudio que se utiliza frecuentemente en mecánica estructural que antes no estaba, no estaba contemplado. En la interacción, en el acoplamiento multifísico de interacción fluido-estructura, que es FSI, ahora también hay ya un acoplamiento predefinido para hacer interacción fluido-estructura cuando es en el caso no isotérmico. Anteriormente había uno, pero solamente predefinido para el caso isotérmico, o sea, sin tener en cuenta transferencia de calor. Y por ejemplo, en dinámica de multicuerpos, pues hay una herramienta nueva para simular transmisiones de cadena. Bueno, estos ejemplos están en la librería, los tengo aquí preparados, pero como el tiempo apremia, pues aquí simplemente pueden ver las imágenes de los resultados.
En el módulo de acústica, hay una nueva interfaz para ondas elásticas lineales, ¿de acuerdo? Que incluye acoplamiento entre la estructura y el fluido. ¿Eh? Ahí se pueden definir puertos de entrada y de salida en el caso de acústica termoviscosa. Antes no, esta entrada de puertos estaba en toda la interfaz de acústica, pero en el termoviscosa todavía faltaba y ahora ya está implementada. Podemos hacer un acoplamiento acústico de un modelo de unas tuberías en 3D al pipe en el módulo de tuberías a caso unidimensional. Podemos ver interacciones entre onda acústica y estructuras para láminas compuestas. Y hay un mapeo, en caso de aeroacústica, podemos resolver primero el problema CFD y hacer un mapeo suave de este flujo CFD para tenerlo en cuenta en la aeroacústica. Por ejemplo, el ejemplo que me aquí es un nuevo cálculo de la interfaz de ondas elásticas lineales. O sea, son ondas de sonido que se propagan en un sólido elástico. ¿Mm? En este caso, por ejemplo, son ondas sísmicas y vemos cómo, vamos a verlo rápidamente. Vamos a ver este. Ahí está. Aquí, ¿vale? Aquí esta componente, como pueden ver, utiliza esta nueva interfaz de ondas elásticas, en este caso explícita en el tiempo. Y bueno, pues aquí podemos ver la propagación, la generación de esa onda sísmica. Y por ejemplo, cómo aparece, aquí hay, como pueden, esto se representa un corte de un terreno y esta parte de arriba es una pequeña montaña que hay y vemos como hay un rebote de la onda elástica, por ejemplo, a interaccionar con esa montaña. Vemos como aquí el rebote de la onda elástica, ¿vale? Pues entonces tenemos esta nueva interfaz para estas ondas elásticas en medios elásticos lineales. Para flujo de fluido, tenemos mejoras en las simulaciones de estructura grande turbulencia, que es la interfaz LES, Large Eddy Simulations. Antes, esta interfaz ya existía antes, pero ahora nos permite hacer cálculos en casos no isotérmicos. De forma que podemos, por ejemplo, el problema típico para esta interfaz sería convección natural, ¿de acuerdo? Donde tenemos remolinos que son del tamaño de la zona de flujo, por lo cual no sería ni laminar ni turbulento, sino que estaría en medio, y por eso aplicamos el método LES de estructura grande de turbulencia, pero para que haya convección natural, pues tiene que ser un cálculo no isotérmico que ahora podemos hacer. El flujo de Euler ahora ya bien puede ser compresible y también tenemos la posibilidad de resolver flujos viscoelásticos. Para el módulo de mezclas, ahora podemos, para calcular el flujo en máquina rotativa, pero flujos multifásicos. En este caso, flujo burbujeante o de Euler-Euler o level set de nivel establecido o phase field o campo de todas las formulaciones clásicas para flujo multifase, lo podemos tener también en máquina rotativa. En el caso de transferencia de calor, podemos crear circuitos térmicos que estén acoplados a nuestro modelo 3D, de una forma muy similar a como antes teníamos circuitos eléctricos acoplados a un modelo electromagnético tridimensional. Por ejemplo, en el caso que quiera poner resistencias térmicas o fuentes térmicas que estén todas en un circuito externo que no me interesa simular, pero que está conectada, pues, por ejemplo, a un contorno del modelo térmico tridimensional que estoy resolviendo, ¿vale? Y en lo que se refiere aquí, por ejemplo, pueden ver un ejemplo de este sistema térmico con las componentes térmicas, con resistencia térmica, etcétera, que puedo acoplar al modelo térmico de transferencia de calor, digamos, en un modelo tridimensional, ¿vale? Y puedo hacer, como pueden ver, aquí hay una terminal externa que va conectado a un cierto contorno de la geometría. En el caso de la radiación, como comentaba, ahora puedo poner múltiples bandas espectrales de radiación. Antes estaba limitado a un número máximo de 5 y ahora puedo poner muchas más, ¿vale?
en medios participativos. En la parte de ingeniería química, hay una herramienta nueva para generar materiales e interfaces químicas a partir de las definiciones termodinámicas. Aquí hay un ejemplo en el árbol de modelo. Por ejemplo, aquí en la parte termodinámica tengo definido un sistema vapor líquido con los componentes que son propanol 2, metanol, agua, tal, y a partir de esas propiedades termodinámicas de la mezcla, como pueden ver, puedo crear un material directamente aquí en la parte de materiales del modelo. Vemos que aquí hay un material que es gas, que es una mezcla de 2-propanol, metanol y agua. ¿De acuerdo? Que ha sido este material ha sido creado a partir de las definiciones termodinámicas de la mezcla que está en el nodo de termodinámica. ¿Vale? También en el nodo de química, puedo ahora especificar reacciones electroquímicas, que antes no podía. Por entonces puedo poner también reacciones, por ejemplo, en este caso, como pueden ver, reacciones en un electrodo y poner la cinética del electrodo dentro de la química. Más mejoras como puedo calcular la distribución de corriente en tuberías o más cosas. Para el caso de simulación del módulo de baterías, pues tengo una condición de contorno de cortocircuito que me parece predefinida en ciertos casos. En los módulos de ACDC, de automatismo, pues en las de ACDC, puedo ahora estudiar láminas de materiales piezoeléctricos y diélectricos. Y hay un nuevo acoplamiento multifísico que tiene en cuenta la fuerza de Lorentz. Esta fuerza de Lorentz, evidentemente, antes también la utilizábamos en Cosmos Multiphysics, pero la teníamos que introducir manualmente. La fuerza de Lorentz, como todos saben, pues es la fuerza que aparece sobre una corriente eléctrica que está dentro del campo magnético. La expresión de la fuerza de Lorentz es la densidad de corriente multiplicada vectorialmente con el campo magnético. Bueno, pues esa expresión, ese producto vectorial, antes lo teníamos que poner manualmente y ahora ya está, digamos, puesto por defecto como una de las opciones a elegir para la fuerza que actúa sobre la corriente. En el caso de plasmas, hay dos nuevas interfaces. Una para descarga tipo corona, ¿de acuerdo? Por ejemplo, para modelar precipitadores orostáticos o, por ejemplo, en los postes de alta tensión, en qué momento pueden aparecer estas descargas de tipo corona, que es un caso químico, o para detectar rupturas eléctricas de materiales. ¿De acuerdo? Tenemos estas dos interfaces físicas nuevas. En radiofrecuencia hay nuevos tipos de puertos para el transverso electromagnético, para simulaciones con placas de circuito impreso, y se puede cargar parámetros acoplados, parámetros en la matriz S de parámetros entre los puertos en modo mixto. Es decir, con puertos con diferentes modos. En la parte de óptica hay algunas mejoras para haces de tipo gaussiano, que son los que se utilizan, por ejemplo, en láseres, donde no hay una distribución homogénea de la energía del láser en todo el haz, sino que normalmente conforme te acercas a la superficie del haz va disminuyendo la densidad de energía y esa disminución tiene una forma gaussiana, ¿de acuerdo? Entonces hay unas condiciones de contornos para ese tipo de haces y lo más importante que hay ahora mismo, como novedad es que nos permite un acoplamiento entre la óptica ondulatoria y la óptica de rayos. De forma que, por ejemplo, aquí este ejemplo que pueden ver, tenemos una simulación de la propia onda electromagnética y, por ejemplo, si queremos saber que esa onda sale a un dominio mucho más grande, donde ya no tiene sentido ni tenemos capacidad de poder calcular la propia onda, podemos pasar directamente a óptica de rayos acoplándolo con el modelo ondulatorio que tenemos anterior. Y por último, hay mejoras en el compilador de aplicaciones de Cosmos Multiphysics. Como supongo que ya todos conocen que a partir de un modelo podemos crear una aplicación. Una aplicación que es un modelo más una interfaz de usuario que permite que se pueda utilizar el modelo sin tener que hacer una persona externa, sin tener que hacer el modelo de console, sino simplemente los parámetros y las gráficas que pueden sacar, ¿no? Entonces, hay una nueva opción. Esas aplicaciones, a partir de la versión 5.4, hay un nuevo producto que es el console compiler que nos permite compilarlas. Es un archivo .exe que yo puedo ejecutar sin tener console instalado ni nada. ¿De acuerdo? Entonces, estas
anteriormente, esas compilaciones para poder ejecutarse, esas compilaciones de la aplicación para poder ejecutarse, tenían que tener todos los, el runtime, o sea, los algoritmos tenían que estar embebidos dentro de la propia aplicación, con lo cual era una aplicación con las compilaciones tenían mucho peso, eran muchos megas, pues 600, 500, lo que sea, ¿de acuerdo? Y claro, eso era una dificultad a la hora de distribuirlo, ¿de acuerdo? Porque estas aplicaciones compiladas se pueden distribuir a todo el mundo, a quien quieran, ¿no? Ahora, con la nueva opción, tenemos un tamaño mínimo optimizado para la distribución. De forma que solamente se compila la parte de aplicación, pero no se compilan los algoritmos de ejecución de console multiphysis. Cuando yo tengo esta aplicación de esta forma y lo abro por primera vez, el ejecutable descarga console runtime desde la web de console. Bueno, y me aparece, por ejemplo, en la pantalla este aquí. Me la instala y me la descarga y la instala en mi equipo. De forma que la aplicación llama a estas rutinas, para hacer las ejecuciones. Pero no, estas rutinas no están embebidas en el propio archivo de aplicación. Eso hace que el archivo de aplicación pues esté en torno a los 10 megas o generalmente por debajo. La opción antigua sigue estando disponible, es decir, yo puedo embeber las rutinas de console en la propia aplicación, y voy a seguir teniendo los archivos grandes de aplicación. En ese caso, la ventaja, eso lo haría pues aprovechando la ventaja de que no tendría que descargar ni ejecutar nada. O sea, ni descargar ni instalar nada. Por ejemplo, es para utilizarlo en ordenadores que estén offline, que no estén conectados a internet o que no quiera descargarlo. Bien, solamente es necesario instalar Console Runtime para todas las aplicaciones que utilizan la misma versión. Es decir, yo puedo tener diferentes aplicaciones de 5 o 6 megabytes cada una y todas ellas van a utilizar la misma instalación de la rutina de console que tengo instalada siempre que estén en la misma versión, la 5.5, la 5.4, la 5.3, la que sea. ¿Vale? Bueno, vamos a ver un ejemplo de esto. ¿Dónde se hace esto? Voy a abrir una aplicación. Esta de aquí. ¿Vale? Esta aplicación es una aplicación pues, que me calcula la frecuencia natural de este diapasón para que coincida con un La. ¿Vale? Entonces, como siempre, Emilio, sí, dime, perdona, no estás compartiendo con nosotros la pantalla del diapasón. cierto es, se me ha olvidado. Ahora, bien, ya está aquí. Esta es la aplicación, ¿de acuerdo? Que me comentaba, es un diapasón. eh, y yo quiero saber, pues, ¿para qué sirve esta aplicación? Pues yo quiero saber cuál es la longitud de los brazos del diapasón para que me dé un La perfecto. Ese modelo tiene una aplicación asociada que ya está creada, que es esta de aquí, que cambio entre la parte de Application Builder y Model Builder. Aquí tengo la aplicación. Y aquí pues tengo, pues, por ejemplo, estas formas. Tengo estos métodos, que son las pequeñas trozos de código en Java que utilizo en la aplicación. Y yo puedo testear la aplicación. Puedo verla. Y esta sería la pinta. Bueno, la pongo para un ordenador. Y aquí pues puedo poner la geometría, calcular, etcétera. Bien, y aquí, como pueden ver, en la parte de la Application Builder me aparece el compiler. Y de ahí compiler puedo compilar la aplicación para su distribución. Y como pueden ver aquí, puedo elegir el directorio. Elegir aquí este mismo, el que tengo los modelos. Y pues, puedo elegir para qué plataformas va a estar disponible esa aplicación. Y puedo poner las rutinas, puedo embeberlas, que era, digamos, la opción antigua que existía hasta la versión anterior, o puedo ahora decir que las descargue. Entonces, en este caso le doy a compilar, ¿vale? Me la está compilando. En este caso le he dicho que me la descargue. ¿Vale? Tarda un poco, pero no tarda mucho tampoco en compilarla. Y bueno, pues ya la tengo, no sé si pueden ver.
la carpeta. No, ahora no estás compartiendo con nosotros tu escritorio. Claro. A ver, voy a compartir la pantalla completa y ya así se ve la pantalla, ¿no? Sí, Bien, ahora estamos viendo ya tu escritorio, bien, el directorio. perfecto. Pues este era el modelo donde estaba la aplicación y aquí tengo este ejecutable, es una aplicación ejecutable, que es, como pueden ver, el tamaño es de 9 megabytes. ¿De acuerdo? Esto tiene un tamaño adecuado para que yo lo pueda distribuir por correo electrónico o para ponerlo de descarga para los alumnos o para colegas que tenga trabajando en otro sitio. Entonces yo puedo abrir este ejecutable. Me aparece aquí la ventana inicial. A ver. Y en este caso, bueno, no recuerdo si tengo el runtime instalado o no. Sí, bueno, tengo el runtime instalado y bueno, porque tengo aquí pues la propia aplicación que estoy ejecutando. ¿De acuerdo? Si no tuviera, si fuese la primera vez que abro esta aplicación en este ordenador, pues me aparecería esta ventana que ven aquí, donde me permite descargar e instalar el runtime en mi ordenador. Bien, la opción anterior, era aquí darle a embeber el runtime. También la puedo compilar, pero con el runtime embebido. En ese caso, no tendría que descargar ni instalar nada. Espacio en disco. Bueno, me ocuparía que tengo el espacio de disco, pues lo tengo casi lleno. Pero cuando lo compilo con la opción del runtime embebido, pues me puede ocupar unos 500 megas o algo así, esta misma aplicación. ¿De acuerdo? Que sería muchísimo más pesada. Bien, pues bueno, entonces ya hasta aquí, pues las novedades de Console Multiphysics que le quería comentar. Antes de terminar, simplemente me gustaría informarles de que tenemos un máster universitario online sobre simulación numérica en ciencia e ingeniería con Console Multiphysics. Este máster se realiza en colaboración entre la Universidad de Málaga, Allen Software Científico, la propia casa fabricante Console y otras universidades. Y estamos ahora mismo en la primera edición y la segunda edición pues será el curso académico 2021 que comenzará en octubre y sobre el mes de marzo pues se abrirá el nuevo periodo de matriculación, de prescripción y matriculación por si alguien está interesado en realizarlo. Aquí el máster es muy completo, ¿de acuerdo? Vemos todas las funcionalidades y herramientas básicas de Console Multiphysics, como son las creaciones de geometría, definiciones, asignación de materiales, las interfaces físicas que vienen, las herramientas adicionales como son constructor de física, la construcción de aplicaciones, etcétera, y también aplicado a muchos módulos fundamentales de electromagnetismo, mecánica estructural, etcétera. ¿De acuerdo? Para más información, pues hay una página web que pueden visitar, multifísica.uma.es, por si están interesados y también nos pueden escribirnos en cualquier pregunta sobre esto.